Así que saquen sus cuadernos, sus notas, porque vamos a hablar de los caballos del Apocalipsis. ¿Ok? No hay ninguna figura apocalíptica o religiosa más proyectada que esta, que los caballos del Apocalipsis. Y vamos a analizarlo porque estamos leyendo Apocalipsis. ¿Cómo les va con Apocalipsis? ¿Sí lo estamos leyendo? ¿Verdad? Uno se mete a Apocalipsis y, híjole, dice, esto está extraño. Así, caballos como esos. A uno lo monta la muerte, dice, ¿no? Y por ejemplo, el último que lo monta la muerte, pues en las ideas populares la muerte es una calavera, ¿no? Una calaca, como en México, ¿no? Las calaveritas del 2 de noviembre y esas cosas. Entonces se trata de ejemplificar. Hay otras imágenes. Cuando empecé a buscar imágenes, habían unas muy feas, con una capucha y cosas muy feas, ¿no? No sé si puse una, creo que sí más adelante. Entonces siempre se trata de representar el tema de los caballos del Apocalipsis, pero Apocalipsis tiene esa peculiaridad que cuando uno la lee, el autor se toma el tiempo de describírtela de la manera más, ¿cómo le podríamos llamar? Más simbólica, pero usando símbolos bien descriptivos, como ver una película de esas medievales. A mí me gusta la película El Señor de los Anillos, me gusta mucho, que está inspirada en esta obra de Tolkien. Y cuando uno entra al Señor de los Anillos, ve a los orcos, ¿no? Con descripciones medias extrañas, a los hobbits, a los elfos y a Sauron, que es el que no tiene nombre o cuerpo, no sé. Y se mete uno en ese mundo fascinante de descripciones interesantes. Así pasa con el libro de Apocalipsis. Cuando uno se mete en el libro de Apocalipsis, el autor tiene la maestría de usar todos estos recursos para poder ejemplificar de manera agradable y visual lo que intenta decirnos con un mensaje poderoso. Y al capítulo 6 es cuando se pone peor. Aquí empiezan a aparecer descripciones más extrañas para nosotros. El problema de Apocalipsis es cuando no sabemos leer los símbolos. Y por eso Apocalipsis ha sido el libro más ultrajado de la historia. Le han hecho de todo al pobre libro de Apocalipsis. Se han escrito libros extrañísimos, haciendo interpretaciones cada vez más raras del libro de Apocalipsis. Pero, usando algunos recursos hermenéuticos, quiero llevarles en esta ocasión a que nos centremos en los caballos del Apocalipsis, porque estamos hablando de señales. ¿Sí se acuerdan, verdad? Estamos hablando de señales. Y quiero por favor que vayamos al Apocalipsis capítulo 6, donde se encuentra descrito, y vamos a leer por favor unos versículos, empezando en el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 8. Repito, es Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 8. ¿Estamos? ¿Listos? ¿Listas? Amén. Tenga su Biblia ahí, su cuaderno, porque vamos a anotar cosas importantes. Cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, lo voy a leer en la NBI, ¿ok? En la NBI. Y oí uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Aquí está una pequeña gran diferencia con la Reina Valera. En la Reina Valera pusieron ven y mira, como si la orden se dirigiera a Juan, ¿no? Como que Juan estaba por allá perdido y entonces el ángel dice: hey, ven y mira. Y no, hoy se sabe por la exégesis que la orden es para el caballo, no para Juan. Es decir, la orden es hacia el caballo. Ven, ha llegado tu tiempo, eso significa, es hora de salir. Ven, no es para Juan. Ahí hay un error de traducción en la Reina Valera que le puso ven y mira, ¿no? Como que ven y ve lo que está pasando. No, Juan está ahí. Entonces es una orden para el caballo. Ven, y por eso es que la NBI ya lo traduce así, ven. Y la Dios habla hoy y las nuevas versiones. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. En eso salió otro caballo de color rojo como el fuego. Al jinete se le entregó una gran espada
Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que los habitantes se mataran los unos a los otros. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía: ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada por el salario de un día, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el Hades lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Señor, pedimos tu dirección en esta hora, Dios mío. Háblanos, por favor, a todos con tu palabra. Que tu Espíritu dirija este tiempo. Dirígeme a mí, Señor, para hablar de acuerdo a lo que tu palabra nos revela, y dirige a cada persona en su mente y en su corazón, Señor, para poder aplicar esta palabra a su corazón, a su vida, y que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El escenario celestial comienza con un libro. Hay un libro, no como estos, obviamente los libros en ese tiempo eran un rollo, y les ponían un sello de cera. Los han visto en la película, ¿verdad? Que se las ponían a las cartas. Bueno, esos sellos, cuando eran importantes, estaban puestos en esos rollos. Solamente podían ser abiertos por las personas importantes o a quienes había sido dirigido ese libro. ¿A cuántos les tocó las cartitas de antes, de esas de sobre? Levanten la mano. Muy bien, eso. ¿Cuántos mandaron carta a la novia? Bajen la mano, porque no sé si... ¿ya? Esas cartitas eran interesantes porque llegaba la cartita y entonces, si estaba abierta, uno se asustaba o se enojaba. ¿Quién abrió mi carta? Y más si era para la novia o el novio, pues era todavía más privada. Y era bonito abrir el sobre, romper el sobre y sacar, ¿no?, la carta, y entonces leer el contenido de la carta. Y bueno, ahí venía, ¿no?, que te amo, que el sol, la luna y las estrellas, casi como una carta apocalíptica. Entonces, esas cartas eran interesantes porque venían selladas y no se podían abrir. O bueno, sí se podían, pero no tenían que abrirla a las personas que no estaban autorizadas. Lo mismo pasaba con estos libros, tenían sellos y solo las personas autorizadas podían abrirlas. El capítulo 5 nos dice que hay un libro sellado con 7 sellos y que Dios pregunta en el trono: ¿quién puede tomar el libro y abrir sus 7 sellos? Y no hay nadie que sea digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Los exégetas están de acuerdo que ese libro representa la historia universal, la historia del mundo, la historia de la iglesia. Este es el libro, ¿ok? Cuando uno elige a un presidente, le dicen, ¿no?, en el presidente o en la presidenta, como ocurre ahora, decimos: en ti está el destino de la nación. Las decisiones que tomes van a afectar el rumbo de la nación, ya sea positiva o negativamente. Un presidente para un país es fundamental porque las decisiones que toma marcan a todo un país. Por eso es que hay buenos presidentes y malos presidentes, en función de las decisiones que tomaron y cómo esas decisiones afectaron el rumbo de una nación entera. Ahora imagínese que usted tiene que tomar no solamente el rumbo de una nación, sino el rumbo del mundo entero. ¿Se da cuenta la responsabilidad? Que recaiga en usted el destino de la humanidad. Por eso es que no hay nadie que sea digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y el capítulo 5 dice que cuando están en la incertidumbre y Juan llora, ¿por qué llora Juan? Porque al saber que no hay nadie que pueda tomar la historia, significa que la iglesia está condenada. La iglesia entonces no tiene esperanza.
Si en el cielo nadie puede tomar la historia y darle su merecido a Roma, entonces la historia de la iglesia está condenada al fracaso. Si Roma va a seguir siendo el dueño de la historia como se creía Roma, de hecho cada imperio siempre se cree dueño de la historia, entonces la historia de la iglesia va a terminar mal. Y cuando está llorando, uno le dice de los seres vivientes: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido, y él es el único de tomar el libro y desatar sus sellos. Y el contraste es maravilloso. Cuando Juan voltea a ver, no ve el león de la tribu de Judá, sino que ve un cordero sacrificado, un cordero degollado, que está de pie delante del trono de Dios. Amén. Y entonces el cordero va, toma el libro, y cuando toma el libro, la creación entera explota en adoración. Y dice que los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra adoran al Cordero. Los 24 ancianos se quitan sus coronas y se postran delante del Cordero diciendo: tú solamente eres el único digno de tomar el poder, las riquezas. Amén. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la historia de la iglesia puede estar tranquila porque el Cordero tiene la historia en sus manos. Amén. Su historia, usted puede estar tranquilo porque su historia está en las manos del Cordero. ¿No le emociona eso? Mi historia no le pertenece a ningún partido político. Mi historia no le pertenece al mundo. Mi historia no le pertenece a nadie. Mi historia personal está en las manos del Cordero de Dios que ha vencido. Amén. Por eso está de pie. Y me encanta eso. Porque si la muerte me llega a alcanzar, cuando Dios diga, también voy a estar de pie un día junto al Cordero que fue degollado. Todos vamos a estar de pie porque nuestra historia está en Él. Toma el libro y empieza a abrir los sellos. Y aquí está lo interesante. Este mundo va a terminar cuando Dios diga que va a terminar. Y por eso estamos hablando de señales. ¿Acaso habrán señales de que este mundo ya está llegando a su fin? Pues vamos a analizarlo. El libro de Apocalipsis es un libro tan interesante. Incluso creo que National Geographic o The History, uno de estos canales, lanzó una serie que se llamó Nostradamus. No sé si la vieron. Allá por el 2012 creo, cuando andaba de moda el fin del mundo. Y dedicó varios capítulos a analizar Apocalipsis también. Me llamó la atención que agarraron el libro de Apocalipsis y ahí estuvieron analizando todo el libro. Porque es fascinante. Pero hay una pregunta que el ser humano se ha hecho a lo largo de su existencia. ¿Qué cosa puede destruir la humanidad? ¿Qué podría destruir a la humanidad? Y es una pregunta que ha tenido varias respuestas. ¿Qué podría extinguir a la humanidad? Por ejemplo, se dice que lo que podría extinguir a la humanidad sería que cayera un meteoro como el que cayó hace millones de años y que creó ese cráter que hoy está en Yucatán, ¿no? Bueno, eso dicen las teorías. Si nos cae un meteoro o nos pega un meteoro, entonces la humanidad se extinguiría, ¿verdad? Y por eso hay observatorios y todo para viendo a ver si no viene un meteoro ahí que nos vaya a pegar de pronto. Hasta películas se han hecho, no sé si vieron Armagedón, de unos que van a un meteoro y tratan de desviarlo, de destruirlo. Bueno, pero nunca antes la humanidad había estado tan amenazada en su existencia como ahora. Nunca. Y no por un meteoro. Nunca. Hasta, pienso yo, antes de 1940, la humanidad nunca había tenido amenazas tan serias como las que tiene ahora. Y eso es precisamente lo que nos muestran los caballos del Apocalipsis. Los caballos del Apocalipsis preguntan: ¿qué es lo que podría destruir y afectar a la humanidad en proporciones enormes, generales? Y voy a saltarme el primer caballo porque ahí me llevaría toda la predicación para hablar de las tres cosas que señala el escritor. Vamos al versículo 5. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía: ven.
es el versículo 3, el versículo 4. Y salió otro caballo de color rojo, como el fuego. Y al jinete se le entregó una gran espada, y se le permitió quitar la paz de la tierra, y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. El caballo rojo, por favor, ahí en la pantalla. Este caballo rojo, queridos hermanos, simboliza la guerra. La guerra. Una guerra de proporciones generales que podría llegar a matar gran cantidad de gente. Hasta antes de 1900, ninguna guerra amenazaba la estabilidad mundial. Ninguna. Todavía yo de niño recuerdo que cuando había una guerra, decían la guerra del Golfo Pérsico, por ejemplo, me tocó a mí escucharla. Y uno decía, el Golfo Pérsico, ¿y eso dónde quedará el Golfo Pérsico? ¿Sí? No, pues allá por Irak, no sé, allá andan peleando. Y eran esas cosas lejanas que uno escuchaba. Pero ahora uno escucha que Rusia y Ucrania están en guerra y parece que están allá en Obregón peleando, ahí cerquita. Porque nunca una guerra había sido tan amenazante para la estabilidad del mundo como ahora. Como ahora. El miedo que tiene el mundo actualmente es que se detone el armamento nuclear que las grandes potencias poseen. Hace algunos meses atrás había un conflicto nuevamente en el Medio Oriente. La India estaba en conflicto con otro país, peleando en sus fronteras. Y a mí me llamó la atención que inmediatamente las notas, en las noticias, hay amenaza de una escala nuclear. Yo no sabía que la India también tiene armamento nuclear. Y los países árabes pequeños de ahí tienen armamento nuclear. Capaz y México también tiene. Bueno, no creo, ¿verdad? ¿Se imaginan entonces la guerra que describe este caballo? Es una guerra terrible, espantosa. Hoy sí, la existencia de la humanidad está amenazada por los conflictos bélicos. Hoy sí. Porque los armamentos tienen la capacidad de matar en masa, en miles, en cientos. El mundo se horrorizó cuando Hiroshima y Nagasaki fueron casi borradas del mapa con una bomba del tamaño, creo, de esa bocina. Imagínense lo que es capaz de provocar eso el día de hoy. Ahora, ¿hay paz en el mundo? ¿Todos estamos en armonía? No. De hecho, después de la Primera Guerra Mundial, un político estadounidense dijo, ahora sí habrá paz en el mundo y jamás volverán a haber guerras. ¿Y qué ha sucedido? Cada vez hay más conflictos, hay más guerras. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? La Biblia dice que hacia el final de los tiempos vendrá una guerra de proporciones mundiales que va a meter al mundo en jaque, que habrá una gran matanza, como dice aquí. Y déjenme decirle, queridos hermanos, que esa señal y que el mundo está configurado para que esto sea una realidad. Segunda señal, el segundo caballo aquí que vamos a ver, que es el tercero en Apocalipsis. Ahora sí, versículo 5. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía, ven. Y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 1 kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada por el salario de un día. Pero no dañes el aceite ni el vino. Estaba revisando
¿Cuánto era el equivalente en precio de hoy al precio de lo que dice aquí? Y lo que dicen los especialistas es que tanto el trigo como la cebada subió entre 8 y 16 veces su precio base. ¿Cuánto vale hoy un kilo de tortilla de harina? 45. Bueno, multiplíquelo por 16 veces y va a tener el precio de la harina. ¿Cuál es nuestra comida base aquí en Sonora? La carne, ¿no? El kilo de diezmillo vale 250, 300. Bueno, multiplíquelo por 16 o por 8 si quiere. ¿Qué representa el caballo negro? El colapso de la economía que produce hambre. El colapso de la economía que produce hambre. Hace un tiempo atrás estaba viendo, hace ya varios años, el análisis de algunos economistas que hablaban sobre cómo están configuradas las economías actualmente con el modelo, este modelo que vivimos actualmente globalizado. Y los economistas decían, bueno, aquí hay contadores que me corrigen, pero los economistas decían que las economías están tan conectadas como si fuese una torre de Legos. De tal manera que si jalas en un lado, puede derrumbarse todo. Tal es así que nosotros estamos acá en incertidumbre por los aranceles en los Estados Unidos, porque nuestra economía está muy ligada con los Estados Unidos. Y así, en todo el mundo, están muy conectadas, entrelazadas. Lo que me llamó la atención es lo que decía este analista, o estos analistas. Incluso, dice, nuestros modelos de vida cotidiana cambiaron tanto que están muy dependientes de los supermercados y del mercado. Y decía él, tanto así que si mañana cierran los supermercados, en una semana estaría muriendo cantidad de gente por hambre porque no tendrían dónde comer. Y me puse a pensar y dije, sí es cierto, ni una gallina tenemos. Y me quedé viendo al perro y dije, bueno, unos días más. Es verdad. Cuando se inundó Tabasco, en el año, ¿qué fue? 2000, en la última inundación, antes de venirnos para acá, como el 2010, por ahí hubo una inundación muy fuerte, que se rompieron las carreteras. Ahí en Palenque, donde nosotros vivíamos, dejó de llegar el queso, el aceite, todo por las carreteras. Se vaciaron los estantes en un día. Y ya no sabíamos qué comer. Porque uno está acostumbrado, ¿no? Cada día a ir al supermercado, cada semana, llena la alacena, se acaba y ¿qué hace uno? Pues va, lo llena otra vez. Ya no tenemos la economía de antes, que crecíamos pollos, pavos, patos y puercos. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes crecieron así? ¿Verdad? Teníamos hambre y ¿qué hacíamos? Pues una vez la gallina negra esa que anda molestando, vamos a echárnoslas. Iba al caldo y comíamos 2 días una gallina. Entonces, nosotros matamos un puerco en casa, cuando yo era niño me acuerdo, y comimos puerco toda una semana. Estábamos hartos de comer puerco en todas sus presentaciones. Y bueno, le repartimos a todo el mundo, pero todavía nos quedó mucho, que las patitas, que la cabeza, que las orejas, todo le comimos. Pero hoy si cierran los supermercados, ¿qué haríamos nosotros? Entonces decían los analistas, el hambre nos alcanzaría en días por el modelo económico que tenemos ahora. Es más, muchos ahorros se perderían. No vayan a sacar sus ahorros del banco, ¿no? No, hasta que Cristo venga. Solamente quiero hacerles conciencia de lo que dice esto, ¿no? Los ahorros, ustedes saben que se perderían en 1 o 2 días cuando colapsa la economía. Eso pasa. Eso ocurre. Y este caballo negro habla del colapso de la economía mundial.
¿Saben cuál es el problema? No es que Dios no le guste la paz y no le guste a la economía. Habla precisamente de que cuando el mundo llegue a la soberbia, de creer que todo lo puede, de que todo lo tiene, de desplazar a Dios porque confía en sus armas o porque confía en su economía, esto nos dice que el Señor puede quitar todo de la noche a la mañana si no confiamos en el Señor, que es el único soberano, y actuamos con humildad delante de Dios. Porque lo interesante de estos pasajes es que la gente, a pesar de que veían o ven las catástrofes, todavía tienen soberbia, todavía tienen orgullo, todavía dicen, no, no reconocemos. Y ese es el problema. Así que este escenario me hizo pensar que parece que el caballo negro tiene mucho sentido como un instrumento de juicio de Dios para el mundo. De niño yo recordaba cuando había escasez en algún lado, decían, allá en África hay hambre. Y uno pensaba, pues en África. Pero ahora hay una guerra en Ucrania y el peso cayó y las monedas caen. Hay un anuncio de un arancel y el peso cae y todo se hace caro. Imagínense nada más con pequeños movimientos cómo está conectada la economía actualmente. Amén. Número 3, y déjenme ir cerrando con esto. El caballo, en el original aparece verde amarillo, así, amarillento lo traducen algunas versiones. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven. Y apareció un caballo amarillento. ¿Se les ha echado a perder carne? ¿Sí? ¿Ok? Ese es el color que aparece en la Biblia. El color de muerte, de putrefacción. Ese es el color. Por eso traducirlo como amarillo o como verde es un error. Está podrido ese color. Ese es el color que tiene ese caballo. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el Hades lo seguía. Siempre aparecen juntos estos dos en la Biblia. Son inseparables. El jinete se llamaba Muerte, y el Hades le seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, y quiero centrarme aquí, las epidemias y las fieras de la tierra. Hace como un año, yo creo, leí a un filósofo amigo nuestro que seguimos en las redes, y él escribió un artículo muy bonito, y él le titulaba así: la humanidad ha vivido por pura misericordia. Y mostraba las estadísticas o los estudios de algunos biólogos que dicen que hay un montón de virus que nos pueden extinguir a todos. Hay un montón. Pero que tienen como una barrera. Bueno, aquí está nuestra enfermera. No sé qué es lo que impide que pasen hacia el lado humano. Lo estoy explicando en mis palabras como lo entendí, ¿no? Hay un montón. Bueno, uno de esos se coló hace algunos años, ¿se acuerdan? Lo tenemos fresco, ¿verdad? Uno de esos rompió la barrerita y se metió acá. Y ya saben lo que causó. El famoso coronavirus. Bueno, en realidad, decía ese artículo, tenemos más amenazas de esos virus que lo que nosotros imaginamos. Algunos bastante agresivos. Están contenidos en laboratorios o los tenían lejos, qué sé yo. ¿Cómo una epidemia hoy puede acabar a la humanidad? Yo creo que no es necesario que explique eso. Lo acabamos de vivir. Lo acabamos de vivir. Yo recuerdo cuando escuché por primera vez de ese virus, decía que en China, y uno dice, pues en China, ¿no? Pobres hermanos de China. Espero que todo salga bien. Y uno lo escucha y no le da importancia.
De pronto en Europa ya llegó el coronavirus. Todavía uno dice, bueno, allá anda en Europa, ¿no? Uno vive acá. ¿Qué le va a llegar el coronavirus aquí a mi rancho donde vivo? No, pues eso es problema de las grandes potencias, ¿no? Y de pronto ya había un caso en Estados Unidos y después en México, allá por no sé dónde, ¿se acuerdan dónde llegó el primero? Allá por el centro. Y unos días después estaba ya batallando para respirar porque me había dado el coronavirus. ¿Quién me contagió? Hasta el día de hoy no sé. Tengo mis sospechas, pero no puedo decirlo en voz alta. ¿Cómo es posible que un virus creado en China o soltado en China o lo que haya sido solamente necesitó de unos cuantos días para que yo lo tuviera en mi cuerpo, en mi casa? Ujú, ujú, mm, ok. Mm, responsiva. Sí. Wow. Mm, mm, ujú, ok. No aparezca. Amén. Sí, claro. Entonces, el escenario, hermanos, nunca había estado tan colocado para que estos virus viajen como ahora. Nunca. Es muy difícil. Es más, ustedes saben que algunos países cerraron sus fronteras y ni así pudieron contener el avance de las epidemias. Nuestro mundo está interconectado por todos lados. La gente baja, viaja, viene, ni sabemos dónde andan ahorita, cómo llegan, cómo circulan. Así que este caballo amarillento nunca había tenido tanto sentido como lo tiene ahora. Y obviamente, ¿por qué lo sigue la muerte? Porque es precisamente eso. Era increíble ver la cantidad, ¿sí?, de fallecidos en este periodo. Y no solo esto, han habido epidemias, gracias a Dios, que no han llegado a nivel mundial. Imagínense que epidemias como la peste negra hubiese ocurrido ahora. Una epidemia tan agresiva que diezmó básicamente a Europa. ¿Sí? La lepra, por ejemplo. ¿Se la imaginan en una temporada como esta, que eran agresivas completamente? Gracias a Dios, porque los científicos y toda la gente está trabajando para contenerlas, pero hacen algo y sale otro, y luego otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y esto me hace pensar un poco en el entusiasmo del siglo XX. Cuando el siglo XX descubrió la tecnología, las industrias, el grito universal era: ya no habrá enfermos, hemos descubierto la vacuna, ya no habrán enfermos, ya con esto ya solucionamos. Hemos quitado la monarquía y hemos hecho ahora repúblicas, ya no habrá pobres. Hemos controlado el mundo, ya no habrá guerras. Y lo cierto, hermanos, es que nada de esto ha ocurrido. A final de cuentas son señales, pero usted no se preocupe, no se asuste. Lo único que quiero decirle con estos caballos es que parece que todo está colocado tan a la mano para que esto ocurra. Pero usted y yo le pertenecemos al Señor. Amén. De hecho, nunca hemos pertenecido a esta tierra. La Biblia dice que estamos aquí como peregrinos, estamos pasando por aquí, estamos de paso. Nuestra morada
es en la presencia del Señor. Amén. Y el Señor tiene guardada a su iglesia, el Señor tiene guardado a su pueblo. Si Él es el dueño de la historia, usted y yo somos la historia del Señor. Amén. En Él estamos, para Él vivimos. Puestos de pie, por favor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señales. Señales. ¿Qué les digo esto? No para asustarles, sino para decir, hermanos, como dice Lucas, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Prepárense, así dice. Probablemente estamos como lo que el pastor Ángel predicaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Las muchachas, las vírgenes, están cansadas ya así, ¿no? Están encorvadas ya esperando, que todavía no llega. Cuando estas cosas comiencen a suceder, párense, lístense, acomódense. Así dice el texto, prepárense. Ya, porque la redención está cerca. Amén. Su redención está cerca. Caminemos todos los días así, hermanos, firmes, listos, diciendo, Señor, en cualquier momento tú puedes llegar y yo estoy listo. Eso no significa abandonarnos como hicieron algunas sectas que se fueron a los cerros, se vistieron de blanco y se quedaron allá a vivir. No es eso. Esa no es la forma de prepararse. La forma de prepararse es que nuestros vestidos, como dice la Biblia, sean blancos. Vivir en santidad, vivir comprometidos con el reino de Dios, seguir predicando su palabra. Esa es la forma de vivir preparados. Amén. Tomar las cosas del Señor en serio, no estar jugando, no estar vacilando. Esto es serio, hermanos. Está en juego el destino de la humanidad y esto hay que tomarlo con mucha responsabilidad porque es el destino de la humanidad. A eso se refiere. Vivan preparados que su redención está cerca. Señor, te damos gracias.